Sé que este es un tema muy polémico, pero ha llegado el momento de hablar de él en este canal. Me lo habéis pedido muchísimo y se trata nada más y nada menos de cómo se pronuncia el nombre de Dios. El nombre de Dios me refiero al tetragramatón, al nombre Yud y Hei y Vav y Hei. ¿Cuál es su verdadera pronunciación? ¿Cómo tenemos que llamarle? Hay muchísimas opiniones. Unos dicen así, los otros dicen asado, pero ¿cuál será la verdad del asunto? Vamos a intentar descubrirla juntos en el video de hoy. Y yo obviamente voy a dar mi punto de vista a partir del idioma original de la Biblia, el hebreo. Así que empecemos paso por paso. Lo primero que tenemos que entender es a qué nombre nos estamos refiriendo. Es el nombre de las 4 letras que nosotros le llamamos el Shem HaMeforash, es decir, el nombre explícito. Y en Occidente se conoce como el tetragramatón, que básicamente se llama así por tener 4 letras. ¿Por qué le llamamos el nombre explícito? De alguna manera es el nombre de Dios más explícito, el que más de alguna manera le describe a Él. Y estas 4 letras, la Yod, la Hei, la Vav y también la Hei, son las que forman su nombre. Y seguramente me vas a decir, ok, entonces si tenemos las letras, ¿qué problema es leer estas 4 letras y saber que este es el nombre de Dios? El problema es que hay que entender que en el idioma original, en hebreo, no existen las vocales. Sí, A, E, I, O, U no existen, solo se escriben las letras consonantes y uno tiene que, de alguna manera, imaginar o saber por tradición cómo se pronuncian las palabras. Por lo tanto, tenemos 4 letras, pero no sabemos qué vocales habría que poner entre ellas para poder pronunciarlo correctamente. Así que hay muchas posibilidades en realidad de cómo pronunciar el nombre. Imagínate cuántas vocales, cuántas variantes pueden haber. Aprovecho esta pausa de unos pocos segundos para contarte cómo puedes hacer que los mejores rabinos, maestros y guías espirituales de Israel sean tus mentores. Y es haciendo clic aquí abajo, informándote más acerca de la Academia Co-Creadores, la academia de crecimiento personal y espiritual según la visión de la Kabbalah y el judaísmo más grande de Internet. En el pueblo de Israel este nombre se pronunció por muchísimo tiempo. Sin embargo, hay testimonios de que en la época del Segundo Templo este nombre empezó a pronunciarse cada vez menos y menos. ¿Qué significa menos y menos? Pues que empezó primero a pronunciarse solamente en el templo sagrado, ¿sí? Allí, que era un lugar de gran santidad, aún se podía pronunciar. Luego también dijeron que puede ser pronunciado solamente en días y momentos muy especiales, y solamente por los sacerdotes en ciertos momentos en el día de Yom Kippur, que es el gran día de la expiación, que era el día más santo del año, y poco a poco, incluso en esos días, empezaron a parar de hacerlo. Nuestra tradición dice, la historia, que en algún momento empezaron a tragarse el nombre. ¿Qué significa tragarse el nombre? Literalmente, cuando lo pronunciaban, en vez de hacerlo hacia afuera, por ejemplo, a, lo hacían hacia adentro. ¿Sí? Es decir, lo tragaban para ocultarlo. ¿Por qué? Porque entendían que el nivel espiritual de la gente no era el digno para que escucharan el nombre y después fueran y lo imitaran en la calle profanándolo. En estos momentos no estoy dando mi opinión al respecto, solamente te estoy dando diferentes datos históricos que aparecen en nuestros libros y en nuestra tradición de qué ocurrió con el nombre. También se dice en esos libros que personas que utilizaron ese nombre de formas incorrectas recibieron grandes juicios sobre su vida y que es algo que no conviene hacer. Pero antes de si está bien o no está bien, es importante saber que esto fue así, porque el motivo por el cual durante tanto tiempo el pueblo de Israel no ha pronunciado este nombre es por este dato histórico. Simplemente en cierto momento se perdió la pronunciación de este nombre. No sabemos más cómo se pronunciaba en algún momento. Lo que sí sabemos que en lugar de pronunciar este nombre de las 4 letras, se empezó a pronunciar en su lugar
otro nombre de 4 letras, que es el nombre Adonai. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Y hasta el día de hoy, en la tradición judía, cada vez que vemos el nombre de las 4 letras escrito, en vez de pronunciarlo, nosotros pronunciamos este otro nombre. No es porque pensemos que esa es la pronunciación real de este nombre, sino que de alguna manera pronunciamos este nombre como un sustituto del nombre que no sabemos pronunciar. Pero el punto más importante es que te quedes que se perdió la tradición, porque no se escribió, y también si lo hubieran escrito, el hebreo no tiene puntos, así que no lo hubieran podido transmitir, se perdió la tradición y no sabemos cómo pronunciarlo. Ahora, lo que ocurre es que viene gente que lleva 2 días, o 3 o 4, estudiando el hebreo y ni siquiera pueden leer un texto ni mantener una conversación y dicen que ellos sí han descubierto la verdadera pronunciación. Algunos se atreven incluso a decir que aquellos que no pronuncian el nombre tienen maldición o no son salvos, otro tipo de cosas de este estilo. 2000 años el pueblo de Israel ha estado equivocado, pero ellos acaban de nacer ayer y ya saben la pura verdad. Y uno tiene que aprender en estos temas a ser un poco más humilde. Ahora, hay otras personas que dicen que la pronunciación no es como las que has oído antes, sino la pronunciación que estás leyendo ahora en pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué dicen y han llegado a la conclusión que esta es la verdadera pronunciación? Porque han visto algunos libros puntuados, porque en hebreo es verdad que no hay vocales, pero sí hay como unas puntuaciones que se inventaron más tarde por los masoretas, ¿sí? Que de alguna manera vienen a recordarnos cuáles son las vocales, pero eso es algo relativamente moderno, ¿sí? Estamos hablando de algunos siglos, pero no de miles de años, y quizás creo que es en el siglo 6-7 que los masoretas hicieron esto, y tenemos que saber que aunque en la antigüedad no había puntos, después empezaron las puntuaciones, y en algunos libros que encontraron, vieron que la puntuación, la vocalización, les salía de esta manera. Esto es así porque en hebreo el nombre de Dios lo viene en nuestra tradición puntuado de la siguiente manera que ves en pantalla. Y si sabes leer hebreo, porque has hecho nuestro curso de 14 días para aprender a leer hebreo, y si no lo has hecho, te dejo toda la información aquí abajo para que te unas a nosotros a la Academia Co-Creadores, donde vas a poder aprender a leer hebreo y hebreo bíblico y no vas a caer en muchos errores en los que las personas caen por leer desde las traducciones. De todas maneras, si has aprendido a leer, te das cuenta que la pronunciación de esto es el nombre que hemos visto antes en fonética, ¿sí? Que es ye y después o y después va. Ahora, quiero explicarte por qué esta conclusión está completamente equivocada. Y es porque cuando los masoretas puntuaron el nombre de Dios de esta manera, no lo puntuaron para que lo leamos así, porque pensaran que este era el nombre. ¿Y cómo lo sé? Porque si ves el nombre de Dios en todas partes, verdad que está puntuado como lo hemos visto antes. Pero si nos vamos, por ejemplo, al Génesis capítulo 15, verso 2, de repente vamos a ver que la puntuación de ese nombre, la vocalización, ha cambiado por completo. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué de repente ha habido un cambio? Es muy simple. Porque esta puntuación no viene a decirnos cómo tenemos que pronunciar, sino solo viene a recordarnos con qué nombre debemos sustituir el nombre de las 4 letras. Es muy sencillo, fíjate bien, como te he dicho, según la tradición judía, nosotros pronunciamos este nombre de las 4 letras como Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Si tú te fijas en el nombre, este nombre que acabamos de decir, vas a ver que tiene la siguiente puntuación, ¿sí? 2 puntos y una raya al lado, esto se llama Shva Patach. Después, encima de la Dalet, tienes un Jolam. Luego, tienes debajo de la Nun una A, que eso es un Kamatz. Por lo tanto, tendrías 2 puntos, arriba una O y luego una A abajo. Ahora, imagínate que tomas esta puntuación y simplemente la trasladas. Es la puntuación exacta que encuentras, ¿sí?, en el nombre de las 4 letras. Y es para recordarte
Esta puntuación viene a recordarte que cuando veas este nombre no lo pronuncies, sino pronuncies la otra cosa. Lo mismo podemos hacer con el otro nombre que hemos visto en Génesis 15, verso 2. Como allí está escrito el nombre de las 4 letras y después el nombre Adonai, no puedes decir 2 veces el mismo nombre. Pues el primero lo vas a sustituir no por este, sino por Elohim. Y si te fijas en la puntuación de este nombre Elohim, vas a tener allí Segol, que es una ¿sí? Luego vas a tener un Jolam, luego debajo de la Vav vas a tener un Jirik, que suena I, por lo tanto es E-O-I, ¿sí? ¿Te suena? E-O-I, sí, Elohim. Entonces, cuando tú traspasas esto al nombre de Dios, al nombre de las 4 letras, es para informarte que realmente tenemos que pronunciar otro nombre. Ahora, si te has fijado en la tradición judía, nosotros los judíos, en vez de decir este nombre o incluso el otro, decimos el nombre Hashem. Y dicen que nos hemos inventado un nombre que no es bíblico y que es una blasfemia decir Hashem porque hay que pronunciar el nombre verdadero, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decirte algo. Nosotros no nos hemos inventado el nombre Hashem. La Biblia es la que se inventó el nombre Hashem. Si vemos, por ejemplo, en Devarim, es decir, Deuteronomio capítulo 28, verso 58, ahí tenemos el siguiente versículo, donde dice que hay que temer al nombre honoroso y temible, ¿sí? Al eterno tu Dios, ¿sí? Es decir, que tenemos que temer a el nombre Hashem Hagadol Beanorá, al eterno tu Dios. Así que el texto le llama a Dios Hashem, el nombre también. Así que por eso es que nosotros le llamamos el nombre. Pero seguramente a estas alturas del video te estarás preguntando, ¿y nosotros por qué sustituimos la pronunciación? ¿Por qué no lo podemos pronunciar? Bien, pues a nivel de idea te puedo compartir que el nombre de las 4 letras Yud, Hei, I, Vav y Hei tiene un significado muy especial. Y si no has visto este video donde te revelo el significado, te recomiendo que lo veas justo después de este. Porque el verbo ser en hebreo no tiene presente. Y este nombre tiene una relación clara con el verbo ser, existencia. Y cuando me refiero a ser, me refiero al único que es por sí mismo. Todos nosotros somos porque alguien nos ha causado. Sí, hemos sido causados por otro. Nuestros padres nos han tenido, o esta silla alguien la ha hecho. Somos dependientes de otras cosas. Dependemos del Creador, dependemos del aire, dependemos de que nos hayan creado, de que nos hayan traído a este mundo. Pero Él es por sí mismo. Él no es una existencia causada, Él es una existencia más allá del tiempo y del espacio, más allá de la realidad física como la conocemos nosotros, fuera de las normas de lo físico en lo que alguien tiene que crearte. A Él nadie lo creó, Él existe por sí mismo y esta es un poquito la esencia del verbo ser que se revela en este nombre. Él es aquel que está más allá del tiempo, más allá del espacio y que es por sí mismo. Así que este nombre viene a expresar cierto grado de eternidad, de trascendencia, de sobrenaturalidad, más allá del tiempo, más allá del espacio. Por eso es que solo se pronuncia con ciertas intenciones o más tarde en ciertos momentos o en ciertos lugares o por ciertas personas que saben de alguna manera conectar con esos niveles de trascendencia y de eternidad. Pero si yo uso el nombre que representa eternidad como algo dentro del tiempo limitado del mundo bajo, de repente hay un cortocircuito. Estoy uniendo dos conceptos que no tienen que ver uno con el otro y en cierto aspecto ideológico estoy casi profanando este nombre. Se dice que en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, cuando los sacerdotes pronunciaban este nombre, todo el pueblo de Israel se postraba. Y aunque estando de pie no cabían, de repente cabían cuando se postraban. Era como un milagro. El milagro viene a representar un poquito que este nombre viene a introducirnos a las leyes de lo que va más allá, como hemos dicho, del tiempo, del espacio, de las normas. Y esta es la idea profunda
detrás de este nombre y el motivo por el cual no se pronuncia en cualquier situación de la vida. Así pues, este nombre sí puede ser usado por uno para la elevación espiritual, y todo esto te lo conté más a fondo en el video que te dejo por aquí. Si ya lo has visto, te recomiendo que lo repitas, y si no lo has visto, te invito a que lo hagas ahora. Así pues, esta es mi opinión acerca de la pronunciación de este nombre. Y si lo puedo resumir, puedo decir que este nombre no tiene una pronunciación que nosotros conozcamos. Este nombre no se trata de ponerle unas vocales y se terminó, sino que la pronunciación viene ligada a una idea muy elevada, y en algún momento se nos revelará cuál es la verdadera pronunciación a su tiempo, cuando estemos preparados para ello. Obviamente que hay algo que tenemos que saber, y es que los sabios de la Kabbalah tenían una profunda voluntad de expresar el nombre, ¿sí?, y su pronunciación. Está escrito en el diario personal del gran cabalista Rabbi Abraham Yitzhak HaKohen Kook, que él dice: cuánto anhelo el día en el que podamos pronunciar el nombre según sus letras. Sí, dice, estoy anhelando el momento, estoy anhelándolo. ¿Por qué? Porque es un gran trabajo espiritual. Rabbi Abraham Abulafia y otros se dedicaban a la pronunciación de las letras, de los nombres, pero creo que esto es algo que tiene que ser hecho con cierto grado de espiritualidad y respeto. Y hasta aquí mi opinión. Si tú tienes otra opinión, me la puedes dejar aquí en los comentarios, siempre con respeto, para que abramos un diálogo, toda la comunidad, acerca de este tema, que aunque puede parecer un tema técnico y digas, bueno, a mí no me importa, son cosas de teología, no. Si escuchas la idea detrás de eso, te vas a dar cuenta de la importancia que tiene cada palabra que sales por tu boca, la pronunciación de nombres, que esto es una de las prácticas más importantes de los sabios de la Kabbalah durante la historia. Así que sin más...
Espero tu like si te ha gustado, qué es lo que te ha impactado más en los comentarios y nosotros nos veremos o en la Academia Co-Creadores muy pronto o en el próximo video. Shalom.